Buenas tardes, iglesia, Dios les bendice. Bienvenidos a este tiempo en el cual nos dedicamos para aceptar, recibir y pedir que Dios haga en nosotros cambios para nuevas cosas. Siempre Dios va a traer nuevas cosas a nuestras vidas, así que en este tiempo no es la excepción. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan y a todos aquellos a los que les está llegando este mensaje. Por favor, dale unos minutitos para escuchar un buen mensaje en el cual yo creo que Dios tratará con tu vida así como lo ha hecho con la mía. Así que vamos a dar comienzo a este tiempo, y esta es la cuarta y última parte o sesión de lo que llamamos la serie Soy el problema, pero también soy la solución. Si no has tenido la oportunidad de ver los otros mensajes, te recordamos en nuestras redes sociales, ahí en Facebook como Encuentro y Salvación. Ahí tú puedes encontrar las predicaciones anteriores, las 3 predicaciones anteriores, para que puedas también checar acerca de los puntos que hemos referido en las antiguas enseñanzas en cuanto a soy el problema, pero también soy la solución. Así que si tienes la oportunidad, chécalos. Y hoy vamos a ver esta última parte acerca de esta serie. Y deja compartirte de algo muy especial que Dios tiene para con nosotros y necesitamos tenerlo en conciencia. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de orden. Pero sobre todo eso, Dios es un Dios que ama a su creación, que ama al hombre. ¿Sabes? Estas palabras deben de resonar en nuestra mente, en nuestro ser. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios guarda sus estatutos, cumple sus mandatos, es justo. Sin embargo, sobre todo esto, Dios ama al hombre. ¿En qué sentido? Ponte a pensar. De todas las cosas que nosotros sabemos que hacemos mal acerca de cómo nos comportamos, vivimos o tratamos de vivir nuestra vida conforme a lo que Dios demanda de nosotros bajo sus leyes, mandatos y todo lo que Él ha estipulado dentro de su palabra, vemos, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no hay ni un solo justo, ni uno solo en esta tierra. Sin embargo, aún bajo esos estatutos que Dios tiene que cumplir, el cual siendo justo dará su paga a cada uno, sobre todo Dios ama al hombre, de tal manera que dispuso de todo para encontrarse contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Y esto fue por la vida de Cristo Jesús, quien decidió dar a su propio Hijo para morir por causa nuestra, de nuestros pecados, de nuestros dolores, nuestras enfermedades y todo aquello que simplemente era para nosotros como paga de la forma en que vivimos. Porque ciertamente aquel que comete algún error, causa es que él viva con su error. Sin embargo, en Dios no es así. Dios da nueva vida y nueva esperanza. Pero sabes, aquí tiene que resaltar 2 cosas. Una, que Dios ama al hombre y que es justo, es soberano y que tú eres la propia solución a tus problemas. Y recuerda, como lo he dicho en las pasadas predicaciones, no es que se trate de mensajes motivacionales, para nada. Se trata acerca de que la solución está en tus manos si decides tomarla. ¿Y cómo es? Rindiéndote al Señor en totalidad. Déjame explicarte acerca de esto. Y para culminar con esta sesión, te voy a hablar acerca de una parábola que el Señor nos dio, hablando del Señor Jesucristo, nos enseñó. Vamos ahí a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Acompáñame, ahí si tienes una Biblia, y si no, por ahí va a estar apareciendo en la pantalla. Les recuerdo que es necesario que ustedes cotejen con su Biblia qué es lo que nosotros vemos y escuchamos, ¿ok? No se quede solamente con lo que tiene aquí en la pantalla. Si tiene una Biblia, sáquela, ábrala y descubra lo que Dios tiene para su vida. Así que
vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 15, verso 11. Nos habla acerca de diferentes parábolas. En el capítulo 15 nos va hablando acerca de diferentes parábolas. Y sabes, lo primordial es que dice que estas parábolas los dijo para dar a conocer que nosotros nos encontrábamos perdidos. Usted puede ver ahí que nos habla acerca de la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Pero llegamos al último punto y tenemos como subtítulo de esta parte, de este capítulo, y dice parábola del hijo pródigo. Es interesante porque sencillamente vemos que ahí ya no habla acerca del hijo perdido, habla del hijo pródigo. Les recuerdo que estos títulos no fueron puestos por el Señor, no fueron implantados por Dios, sino que más bien, al igual de como están puesto la palabra de Dios en capítulos y versículos, estos subtítulos fueron otorgados para una mejor memorización, para una mejor visualización de la palabra de Dios. ¿Ok? Pero sabe, este título se ha encontrado con varios resultados durante el transcurso del tiempo, en los cuales pensamos que este título no es el que mejor le queda, porque simplemente habla de un hijo pródigo. ¿Qué significa pródigo? Un malgastador, así de sencillo. Alguien que gasta en abundancia, pero que la gasta de mala gana o de mala manera, en este sentido, ¿sí? Y no que él sintiera que estuviera perdiéndola de mala manera, porque para él pareciera que fuera dicha. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Pero en este tiempo vamos a ver que Dios, en esta parábola, Cristo está revelando a Dios como el Dios que es. Dios el cual ama al ser humano. Pero sabes, Dios al que ama necesita instruir en justicia para que podamos estar con Él. Porque recuerda, te hablé acerca de un Dios soberano, de un Dios que cumple su palabra y su promesa. Y sabes, nadie puede ver a Dios si no tienes fe. Nadie puede ver a Dios si uno no tiene fe. Y sabes, tampoco es posible acercarnos si no es por medio de Jesucristo. Así que es necesario tomar ciertas actitudes, cambiar ciertas formas de vivir y tomarnos de la fe para acercarnos a Dios. Esos estatutos se tienen que cumplir. Sin embargo, Él ya puso todo lo necesario para que podamos cumplirlo. Vamos a checar esta parábola, lo cual nos habla de esta manera. Verso 11 también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Vamos a ir viendo esta parte de los versículos. Te voy a dar 7 puntos. 7 puntos bajo esta parábola, de los cuales necesitas entender, necesitas observar. Y si te es posible, necesitas tener en cuenta durante el transcurso de tu vida. Ya sea que seas cristiano o que no lo seas, o que apenas recientemente estés creyendo en Cristo Jesús. Me encantaría que los tuvieras anotados ahí en el refri, qué sé yo, de una manera que te recordara. ¿Por qué? Porque vamos a ver la característica de Dios en cuanto a que tú mismo eres la solución. Verso 12 nos habla de esa manera. El menor de ellos dijo a su padre. Recuerden que aquí el padre es una ejemplificación del Dios Padre, ¿sí? Aunque es una parábola dicha por un padre con 2 hijos carnales, está siendo el ejemplo para un padre espiritual. Y le dijo de tal manera, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y sabes qué hizo Dios? ¿O sabes qué ha hecho Dios contigo y conmigo? Le repartió los bienes. He escuchado muchas personas que preguntan y dicen, ¿cómo puede ser posible que Dios, siendo Dios, permita las cosas que están sucediendo? Pero pocas veces realmente nos hemos puesto a pensar que Dios, siendo Dios, otorga sus bienes a aquellos, aunque son injustos, que lo recibieran. Hoy en día se levanta muchísima polémica en cuanto a la política, si aquellos que no trabajan deberían de recibir. ¿Cómo se siente usted cuando escucha este tipo de noticias? Y sabes, Dios es de la misma manera. No hablo que Dios sea comunista,
No hablo que Dios entre en una camisa de 11 varas en cuanto a la política, no te hablo de eso. Te hablo acerca de que Dios dice su palabra que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. Da el aire para las personas buenas y malas. ¿Sabes? Nosotros nos encontramos como este hijo perdido. Nos tomamos en la situación donde exigimos a Dios. Y sabes, Dios, siendo soberano, ha decidido regalarte vida, ha decidido regalarte aire, sol, lluvia, sensaciones, emociones, amor, desilusiones también. Son cosas que muchas cosas de la creación no lo experimentan. Pero sabes, tú tienes esa dicha. Y no lo guardó para algunos cuantos, lo repartió. Sin embargo, vamos a ver que es por causa nuestra que no entendemos que Dios nos ama más que sus estipulaciones. Porque sabes, aquí está hablando de un padre y un hijo. Y ese hijo simplemente dijo: dame lo que me corresponde. Ciertamente el hombre está hecho para que la producción que genere, si le quiere dejar a la familia, puede dejarla. Y si no, puede no dejarla. Es decisión de cada ser humano hacer con lo que él tiene y administra lo que él quiera. Pero aquí el hijo estaba demandando lo que ni siquiera todavía era otorgado a este varón, a este hijo, sino que decidió, bajo la estipulación de ser hijo, dame lo que me toca. Pero lo increíble de este padre es que dice que al instante, así lo dice: reparte los bienes que me corresponden. ¿Y qué dice? Y le repartió los bienes. Está hablando acerca del tiempo en ese mismo instante. Le repartió los bienes. Ahora, ¿quién le repartió? Tanto al hijo mayor como al hijo menor que le estaba pidiendo. No solamente se lo dio al menor, sino que al mayor también proporcionó. Y sabes, así es como nosotros tenemos que tener en cuenta a Dios, que Dios realmente no retiene para darte. No retiene para darte. Dios no retiene su bendición para darte. Muchos pensamos y decimos: ¿dónde está entonces Dios? Desafortunadamente no lo has visto como lo que es el Padre, proveedor, sustentador. Y a lo mejor no te has dado cuenta de las cosas básicas que ya te hablé. Por mínimo, la vida. Hay muchos que hoy no alcanzaron a amanecer. Hay muchos que hoy ya no nos acompañan. Y todo hombre está estipulado para cumplir una cierta temporada en esta tierra. Pero ¿hasta cuándo decidiremos nosotros vivir de una manera de la cual es digna de un hijo de Dios, de la cual es digna de alguien que cree en Dios, o simplemente de la persona digna de saber que hay un Dios que le ha dado maravillosamente en abundancia grandes cosas? Y te voy a decir, posiblemente dices: yo no creo en eso. Realmente pongámonos a pensar. Vemos muchísimas cosas a nuestro alrededor, de las cuales son maravillosas: las computadoras, la tecnología, el arte, muchísimas cosas. Y ninguna de ellas ha surgido por caos. Ninguna de ellas ha surgido esporádicamente. Simplemente apareció la escultura de tal famoso, iba a decir algunos nombres, pero prefiero no equivocarme, de algunos famosos pintores, de algunos famosos artesanos, de unos famosos músicos. La música es bellísima, pero necesita también comprenderse. Ninguno ha salido por simplemente consecuencia de cualquier otra cosa, sino que detrás de toda obra de arte, detrás de todo avance tecnológico, hay gente, hay inteligencia, hay sensaciones, hay cosas que son necesarias para hacer esto posible. Y si tú crees que toda la tierra y su existencia, al igual
que todo tu ser microcelular, celular y aún todo lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, ¿realmente crees que no hay algo detrás de toda esta obra maravillosa? Es imposible. Pero ¿sabes? Solamente en ti está creer o no creer. ¿Cuál es mi invitación? Como punto número 1, es que debes de entender que Dios, aunque tú no lo quisieras buscar, Dios te está buscando a ti. Así de sencillo. Y te lo está mostrando en todas las cosas. Mientras tengamos vida, hay oportunidad de encontrarnos con Él. Y te voy a dejar unas citas bíblicas, solamente por ahí anótalas. Santiago capítulo 4 verso 3. Santiago capítulo 4 verso 3. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Malaquías 3:10 al 12. Malaquías 3:10 al 12 y el Salmo 50. Si no las alcanzaste a anotar, no te preocupes. Podrás al finalizar de esta predicación pausarla en el momento en que se están diciendo y poderlas retomar. ¿Ok? Así que estas citas bíblicas solamente son para recordarte que Dios no retiene su bendición, pero tiene un propósito. Tiene un propósito. No es el hecho simplemente de que salga el sol. ¿De qué es requerido el sol para nosotros? Para muchas cosas. ¿De qué es requerido que salga o que llegue la oscuridad de la noche? Para muchas cosas. Asimismo, como las cosas que son dadas por parte de Dios, aún sin necesitarlas, entre comillas, aún sin requerirlas, entre comillas, sino que simplemente pasan cotidianamente, es algo que yo no lo espero, yo no lo necesito, yo no lo busco, pero ahí está. Dios también así no está reteniendo las bendiciones, la sanidad, el cambio de tu vida, sino que está esperando un cambio en tu corazón. Si no me crees o si no me explico, continuemos con el punto número 2, porque continúa diciendo esta parábola en el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjate lo que dice esta escritura. No muchos días después. ¿Cuánto no es no muchos días después? Por mínimo son 2, porque está hablando de muchos días. Muchos en variedad o en plural son a partir de 2. Mínimo 2 días se tardó. Pero ¿qué quiere decir? Que cuando el padre le dio los bienes, este joven decidió quedarse todavía ahí para organizarse, para motivarse a pensar qué haría o qué no haría con los bienes ya repartidos. Él no al instante tomó las cosas y se fue. Dice que no a los muchos días. Quiere decir que tuvo el tiempo para planear, para saber qué era lo que iba a hacer con todo lo que le había tocado. En ocasiones en nuestras vidas hay tiempos en los cuales pensamos, imaginamos y creemos cosas de las cuales quisiéramos realizar. Y sabes, todo lo hacemos con las cosas que Dios nos ha dado. Porque ¿de qué sirven los planes si Dios no te da vida? ¿De qué sirve planear y proyectar si Dios no diera los recursos? ¿De qué serviría? ¿De que Dios te haya dado todo y pensando que Dios no está contigo? Si al final el único que permite para que tú puedas estar bien es el mismo Dios Padre. Así en estas ocasiones nuestras vidas son tomadas en unos lapsos donde simplemente pensamos que nosotros estamos en la mejor posición. Y Dios, créeme, no te va a detener. No te va a detener. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente punto. Pero el punto número 2 es que ciertamente pasarán los días, pero no tardarán mucho en que se revelen las intenciones de nuestro corazón.
¿Cuál es la intención de buscar a Dios, de buscar ayuda? Amigo, tú que me estás viendo en esta transmisión, ¿cuál es el motivo de buscar ayuda? En el sentimiento de sentirte solo, de sentirte desanimado, de sentirte no amado. ¿Cuál es la finalidad? ¿Simplemente sentirte bien? ¿Sabes? Hoy en día por eso muchos recurren a ciertas sustancias que no siempre tienen que ser estupefacientes. Puede ser alguna sustancia como algún refresco, alguna bebida, alguna comida, que les reanime, que les dé un lapso mejor o un tiempo en el cual puedan continuar con su forma de vida. Pero necesitarán seguir consumiendo porque no hayan una estabilidad. Amigo, tú que estás buscando la sanidad, ¿con qué finalidad? He escuchado en muchas ocasiones: pastor, ore por mí, porque tengo disfunción renal, porque tengo ciertos problemas. Ok, ¿cuál es el motivo? Pues, dada la vida alcohólica que he llevado, pues estos son los resultados. Estupendo. ¿Y qué vas a hacer si Dios te sanara? Lo primero que haría es celebrar con mis amigos tomando. ¿Sabes? No tiene sentido. Sin embargo, el ser humano ha tomado la decisión de decir: es que Dios no es Dios, porque no está haciendo lo que necesito que haga, no está haciendo lo que necesita que sea, un Dios sanador. Pero amigo, ponte a pensar, ¿cuál es la finalidad con la que Dios te sanaría? ¿Cuál es la sanidad? ¿Cuál es ese punto focal de Dios a tu vida para darte sanidad, para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu familia? No solamente es para que vivas bien, no solamente es para que vivas contento, que ese es uno de los grandes beneficios de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Pero ¿cuál es la finalidad? Dios quiere ser parte íntegra de tu vida. Íntegra. ¿Qué quiere decir? En totalidad. No solamente en las enfermedades, sino que también cuando te vaya bien, sino que también cuando estés feliz. No solamente cuando lo necesites para que te salve. Amigo, de verdad, ponte a pensar, pasado el tiempo de que has visto que la libertad que teníamos para andar en la calle provenía de la salud que Dios te regalaba sin que tú la pidieras, y que ahora tenemos que permanecer con ciertas restricciones, ¿cuál sería la finalidad de que Dios terminara con esta pandemia? ¿Cuál sería? ¿Has notado que después de mucho tiempo el corazón de muchos se ha dado a notar? Madres arrepintiéndose de haberle dicho cosas a las maestras, pensando que el error era en las maestras. Padres de familia arrepintiéndose, pensando que su familia no lo quería, cuando hoy es tratado en algunas casas como algo más que papá. Porque hay diferentes circunstancias, que a lo mejor tú pensabas que el error estaba en otras personas, pero sabes, también se ha revelado lo que hay dentro de nuestro corazón. Cada uno ha podido tener durante este tiempo la revelación de lo que realmente hacíamos y que ahora dejamos de hacer en muchas ocasiones por la situación que nos afecta. Pero es un muy buen momento para darte cuenta que Dios tiene una intención especial para tu vida. Cuando Él habla acerca de que no después de mucho tiempo, quiere decir que este varón o este jovencito pensó las cosas. El padre jamás lo corrió de su casa. Fue el mismo que después de pensarlo decidió retirarse. Y recuerda que estamos viendo acerca de la parábola del hijo perdido. No que vivía perdidamente, sino del hijo perdido.
¿Sabes? Más que tu sanidad, más que tu felicidad, está tu salvación. Está tu salvación. Así que presta atención. ¿Cómo estamos nosotros viviendo en esta temporada? ¿Qué se ha revelado en nuestro corazón? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay alrededor tuyo? ¿Qué has dejado de hacer por cuestiones que pensaste que otros tenían los problemas? Es que si yo estuviera en casa, cosas serían diferentes. Hoy estás en casa. ¿Han cambiado las cosas? Es que si mis hijos no salieran de casa, otra cosa sería. ¿Otra cosa es en tu casa? ¿O continúa de la misma manera? Solamente que ahora lo están haciendo desde las habitaciones. Siguen haciéndolo a escondidas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Veamos cómo cada uno de nosotros somos el problema, pero también somos la solución, porque Dios ha decidido amarte. De verdad pareciera que ahorita te estoy hablando de cosas de condenación, pero verás que Dios es bueno. Como citas de apoyo para este punto, lee Salmos 38, verso 9, el Salmo 38, verso 9, Marcos capítulo 4, verso 22, Marcos capítulo 4, verso 22, y Hebreos capítulo 4, verso del 12 al 13. Hebreos capítulo 4, verso del 12 al 13. Punto número 3. Veamos qué es lo que pasa en el verso 14 de esta parábola. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escucha lo que dice acerca de este verso. Y cuando todo lo hubo malgastado. Aquí está la palabra pródigo. Cuando lo hubo malgastado. Y cuando todo lo hubo malgastado. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenía nada. ¿Qué dice la palabra? Que hasta ese punto llegó un tiempo de hambre. No llegó cuando él todavía tenía. Llegó hasta el momento que se acabó los recursos. Hasta que malgastó todo, llegó el tiempo de hambre. Punto número 3. Llegará nuestro día. Llegará nuestro día. Tú podrás decir, no tengo problema. Yo no creo en Dios y sigo vivo. Yo no creo en Dios y puedo decirle maldiciones y no me va a pasar nada. Hermano, amigo, déjame decirte que para todo hombre está estipulado que muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Te lo digo tal como es la realidad. ¿Por qué? Porque no sé si tengo más tiempo para decírtelo. No tenemos comprada la vida. La vida le pertenece a Dios y solamente nosotros la estamos recibiendo por un tiempo. ¿Recuerdas el punto número 1? Dios te la está dando y no te la está reclamando. Pero llegará el día en el que, habiendo malgastado la vida, habiendo malgastado el tiempo que tienes en esta tierra, habiendo malgastado tu familia, habiendo malgastado las fuerzas que tienes para trabajar, habiendo malgastado el dinero que Dios te permite administrar, habiendo malgastado las amistades que tienes, habiendo malgastado los tiempos de ocio que tenemos, entonces llegará el hambre. Y ahí es un dolor increíble. ¿Por qué? Porque todo se acabó. No solamente es que tú estés en problemas, porque posiblemente dices, bueno, para eso tengo a mi hermano que sí va a la iglesia, por eso tengo a mi hermano que estudió psicología, por eso tengo a mi hermano que es doctor, por eso tengo a mi familiar que es XY posibilidad de que te ayude. Si me quedo sin trabajo no hay problema, tengo a un primo, un conocido ahí dentro de la institución gubernamental, de la parte educativa, qué sé yo, de un buen lugar que te pudieran colocar. Pero cuando hayas malgastado todo, no habrá quien pueda ver por ti. ¿Por qué? Porque después de eso vendrá un gran hambre. Y esa hambre
Posiblemente no la van a percibir todas las personas, pero sabes, no habrá vacantes, la familia no estará cerca de ti, llegará una enfermedad que no tiene cura, que simplemente es mortoria, que simplemente llega para quedarse y continuar ahí, que hay algo que robará tu energía, tu vitalidad, que posiblemente tú pienses que todo está bien, pero simplemente vives frustrado uno y otro y otra vez. ¿Sabes? Llega el día y entonces hay escasez, hay hambre. Y eso no es que Dios lo haya mandado, pero sí es que Dios lo esté permitiendo. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad. ¿Cómo es posible que el ser humano se dé cuenta de la necesidad que tiene? Hasta no toparse con pared, diría la abuela. Hasta no tocar fondo, muchas de las personas entienden. Y sabes, hay otras que ni aún así alcanzan a comprender el daño que se hacen y el daño que hacen a sus familiares. Y te lo digo en todo ámbito. No solamente lo refiero a personas con diferentes adicciones, sino que también con la manera en cómo vivimos constantemente a nuestros alrededores. Amigo, cree en Dios. Entrégate en totalidad y verás cómo Dios puede transformar tu vida. Pero sabes, te lo vuelvo a repetir, nadie más podrá tomar esta decisión si no la tomas tú. ¿Realmente queremos llegar al punto 3? Ya Dios nos dio todo, punto número 1, y no se midió en dárnoslo. En el punto número 2, Dios nos permite pensar qué hacer con las cosas que son de Él. Pero punto número 3, llegamos en el tiempo en el que lo malgastamos y simplemente viene la escasez. Y entonces dice la palabra también ahí, al finalizar, y comenzó a faltarle. Comenzó. Es decir, que apenas inició la situación difícil. Comenzó. No sé, amigo, si contigo comenzó con esta situación de la enfermedad, del confinamiento. No sé si comenzó en el momento que escuchaste a tu jefe decir que estabas despedido. No sé si empezó cuando escuchaste a tu mujer decir algunas palabras que a lo mejor no eran las correctas, o cuando tu mujer escuchaste ciertas actitudes que tus hijos hacían que a lo mejor no sabías que lo hacían. O tú, joven, no sé si comenzó al ver la situación de tus padres o de otros compañeros, pero sé que para muchos comenzó por esta circunstancia y comenzó a faltarles. ¿Por qué? Porque ya no tienen la vitalidad de dónde sustraer alegría, de dónde sustraer fuerza, motivación. Porque ciertamente muchos trabajamos para el fin de semana. Muchos trabajamos, nos desvelamos, nos frustramos, nos enojamos, padecemos un montonal de circunstancias en nuestros trabajos, pero al final, el fin de semana, venía la recompensa. Pero sabes, es día en el que hoy muchos no podemos regresar a las normalidades. Hermanita, hermanito, tú que me ves y que tienes la fe en Cristo, no solamente es para las personas que no creen, también es para nosotros. Porque sabes, posiblemente estabas acostumbrada a asistir a un lugar, a un culto, a una reunión, y esto te motivaba a buscar a Dios. Y sabes, ha empezado a escasear la bendición de Dios en tu familia, en tu vida, en tu relación con Él. ¿Y sabes por qué es? No es por faltar a la iglesia, es porque no hemos buscado a aquel que lo llena todo. Escúchenme bien, iglesia, amados hermanos, es necesario tener en cuenta que nadie a nuestro alrededor tomará la decisión de vivir en integridad con Dios, en totalidad con Dios. Pero aquel que decida hacerlo, no menguará su felicidad, no menguará su dicha, no menguará la providencia, sino que Dios siempre sustentará y Dios traerá finalidad a todas las cosas que convengan al que ha sido escogido por Dios. Punto número 4.
Por el punto número 3, dejo otras citas bíblicas de apoyo. Santiago, el capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Lea todo el capítulo 4. Jeremías 17. Jeremías 17, verso 9 y 10. Y lea el libro de Job. Completito. Lea el libro de Job completito. Y verá cómo en estas circunstancias vemos cómo llega el día, o cómo nos llega cada uno nuestro día. Porque ninguno está exento. Absolutamente ni un ser humano está exento de padecer estas circunstancias. Porque todos disfrutamos de lo que Dios nos ha dado desde un principio. Por eso dice que el sol sale a justos e injustos. Si el injusto no aprovecha el sol, espero que el justo lo esté aprovechando. ¿O es que el justo también puede quejarse del sol que hace? ¿El justo también puede quejarse de la lluvia? ¿El justo también puede quejarse de ciertas cosas que Dios da? También lo puede hacer. Por eso es necesario tomar en cuenta todo esto. Punto número 4, ahora sí, el verso 15. Y fue ya cuando vio la necesidad, en el verso 14, verso 15 nos cuenta y dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Sabes qué tuvo que hacer este joven? ¿Cómo podemos cambiar nuestra circunstancia, nuestra manera de vivir, nuestros problemas y todo esto? ¿Quién crees que tomó la decisión? ¿Fue el jornalero, fue el que tenía la cría de cerdos a buscar a un hombre para que trabajase? ¿Fue acaso el padre el que le dijo: te recomiendo que vayas a buscar trabajo? La necesidad. Y en el momento en el que él padeció la necesidad, entonces él mismo se movió. ¿Por qué Dios permite las cosas? Por la finalidad de que tú puedas moverte. ¿En qué sentido? En la finalidad de entender que Dios te está buscando y que Dios quiere darte una mejor vida. No una vida sin problemas, no una vida sin circunstancias, no una vida de color de rosas, pero sí una vida color de oro, pura, íntegra, feliz, no importa la circunstancia que vivas, que puedes llorar, pero puedes estar feliz y contento. Por eso nos dice en Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas: bienaventurado el que llora. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de estar feliz cuando lloro? Porque los que lloran recibirán consuelo. Hay una finalidad. Dios permite las cosas con una finalidad. Y en este tiempo, de esa misma manera es: Dios permitirá que a tu vida padezcas todo esto para que entonces tú también te muevas a hacer las cosas. Te pongo el ejemplo más claro. Pregunta a todas aquellas personas que tuvieron que padecer esa angustia de haber sido entubadas por la enfermedad que hoy nos aqueja como mundo. Pregunta qué tan cómodo se siente el tener ese respirador artificial, la posición en la que lo colocan y la forma en que le lastimaron aún las cuerdas vocales, que muchos han padecido un trauma ligero, pero han sufrido el trauma en sus cuerdas vocales y no han podido comunicarse todavía. Pregúntales el día que puedan contestar si realmente apreciarían el hablar como lo hacían normalmente. Si en esos tiempos apreciaron el haber podido respirar, el haber podido estar acostados en una cama cómoda, pero que se sintieron incómodos porque se fueron a dormir enojados, angustiados, preocupados, cabizbajos, en pleitos. Pregúntales cómo ahora ven la vida. ¿Sabes? Muchos de ellos era necesario que padecieran esta necesidad. ¿Para qué? Para entender infinidad de cosas. Hay otros que se dieron cuenta que lo que escuchaban acerca de que no existían las cosas
Se dieron cuenta que existían y que si hubiesen tomado las medidas correspondientes, no las exageradas, no el pánico, no el miedo, sino las correspondientes, hubiéramos podido evitar ciertas cosas. Sin embargo, esta necesidad y esta situación es lo que a muchas personas les ha ayudado para entender su manera de vivir. Y te pongo un ejemplo claro en cuanto a lo que refiere a la salud, pero ponte a pensar en cuanto a tu manera de vivir, de comportarte. ¿Cómo te sientes por las noches? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes con el ánimo de continuar? ¿O han empezado a llegar pensamientos en contra o atentar a tu propia vida? Si es así, amigo, no estás solo. No estás solo. Dios está permitiendo que pases esto para entender que necesitas ver hacia otro rumbo, hacia otro lado, en otra dirección. No hacia un hoyo, sino hacia aquel que tiene la posibilidad de rescatar tu alma del hoyo más profundo. Así nos lo dice el Salmo. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Así que el punto número 4, necesitamos ver que el vacío y la confusión hará movernos del lugar. No solamente llegarás a la necesidad, sino que el vacío y la confusión harán movernos del lugar. Como citas que apoyan, Jeremías capítulo 6, verso 16, Jeremías capítulo 6, verso 16, y el Salmo 119, verso 135 al 33 al 35, perdón, 133 al 135. Salmo 119, 133 al 135. Como punto número 5, vemos ahora en el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este hombre se le había encargado apacentar a los cerdos, pero seguía en una necesidad. Se movió. Dijo, ok, no es bueno que me quede aquí, vamos a movernos, voy a encontrar un lugar porque la necesidad está muy dura, me voy a enfocar y voy a sacar adelante todo esto, y se motivó. Pero recuerda que esto no es motivación, no es motivacional, sino que es para un cambio estructural en tu vida, un cambio que merece la pena vivir por medio de Dios, porque nosotros somos el problema, pero también somos la solución en las manos de Dios. Así que, como punto número 5, pareciera que no todo está perdido, pero hay un deseo. Pareciera que no todo está perdido, pero hay un deseo. ¿Y cuál era el deseo de esta persona? El llenar su vientre, el poder saciarse. Sin embargo, aquí es donde Dios nos muestra que Él es el único que sacia. ¿Por qué? Porque ciertamente Él podía llenarse, pero ¿de qué se iba a llenar? De algarrobas. Él deseaba satisfacer en el instante la necesidad del instante, pero nunca procuró ver más allá. Y entonces, el punto número 5, pareciera que no todo está perdido, pero hay un deseo. Ese deseo tiene que ser reenfocado. Amigo, hermano, si tú estás en este tiempo con un deseo de cambiar tu vida, redirígelo a lo que es correcto. No robes, no ultrajes, no manipules, no violentes. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Por favor, no te des a la motivación de pagar mal por mal. No te des a la motivación de dejarte tampoco mangonear por las personas. Aprendamos a decir sí, no y espera, que son las respuestas que Dios mismo nos maneja.
Y en eso encontraremos sabiduría. De verdad. Atiende al llamado de la sabiduría que Dios te está dando. ¿Por qué? Porque solamente tú eres el que tiene la posibilidad de cambiar las cosas. Porque sabes, si lo haces en tus fuerzas, un día te vas a cansar y todo se vendrá abajo. Si tú tratas de levantar a tu familia con tus fuerzas, lo podrás lograr, pero el día que tú les faltes, se vendrá todo abajo. Tú podrás motivarte para salir adelante con esta circunstancia, pero el día que algo cambie o no sea como esperabas, todo caerá. Solamente Dios es el que mantiene y sustenta. Él es el que llena para siempre nuestros vientres. Y para esto hay versículos de infinidad para saber que Dios es el que sacia de bien tu vida. Pero te voy a dar algunos. El Salmo 50, que es uno que ya te había dado anteriormente en el punto número 1, pero aquí también, Salmo 50. El Salmo 103, verso 5. Salmo 103, verso 5. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35. 6, verso 35 de San Juan. También el capítulo 7, verso 37 al 39. San Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Y ahí mismo en Juan, en el capítulo 4, Juan capítulo 4, verso del 13 al 14. Y verás cómo es Dios el que puede saciar tu vida. No llenar al instante, no solamente por un momento, sino saciar. Nunca volverás a tener hambre, nunca volverás a tener sed, nunca volverás a padecer la necesidad, sino que más bien, en cualquiera que sea tu temporada, sabrás vivir confiado de la mano de Dios, agradecido y con una nueva vida. Continuemos rápidamente porque el tiempo se nos está yendo de volada. Punto número 6 en el verso 17. Así que llegamos al punto específico. Y volviendo en sí, este joven habla hacia sí mismo. Entró en el razonamiento. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Volviendo en sí. Cuando la persona vuelve sí, vuelve al conocimiento, vuelve a esa parte donde el ser humano entiende lo que realmente era necesario entender desde el punto número 1. En la casa del Padre hay abundancia. Hay abundancia. Si nosotros decidimos continuar la manera en como vivimos, simplemente padeceremos y continuaremos padeciendo. Pero ¿cuál era el hecho de esta parábola? Que el hijo pudiera entender que él se encontraba perdido, aún viviendo en casa de su padre, porque usted puede continuar esta parte del hijo pródigo y verá que el hijo mayor le reclama de esta manera al padre diciendo: ¿cómo puede ser posible que tu hijo haya ido a malgastar y lo recibas con una fiesta? Y el padre tiene que recordarle que él también está perdido aún adentro de la casa. ¿Por qué? Porque no sabe vivir conforme a ser un hijo en casa del Padre. Y amigo, eso es lo que te quiero hablar. Tú eres la única condición para cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres el problema, pero tú también eres la solución. No esperes a que alguien más cambie. No esperes a que alguien más dé la iniciativa. No esperes que las cosas sucedan por cuestión de magia. Toma el tiempo, la valentía y el esfuerzo para cambiar de ti mismo lo que esperas ver en otras personas. Porque sabes, si tú te vuelves amable, posteriormente tu alrededor se volverá amable contra ti. ¿No me crees? Haz la prueba. Pero permite a Dios que la finalidad de todo es que te encuentres con una grata convicción de que no solamente llegará el día
en el que tú puedas entregar con paz y con calma lo que te fue entregado desde un principio, que fue la vida, sino que también sepas que hay una segunda vida y esta vida es mejor que la primera. ¿Te imaginas? Es impresionante. Así que, como punto número 6, ahora te toca a ti. Vuelve en ti. Vuélvete en ti. Recapacita, piensa acerca de todo lo que hay de parte de Dios para tu vida y verás cómo en casa del Padre hay abundancia. Te encargo que leas, por favor, Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versos 6 al 8. Nehemías 9 del 6 al 8. Segunda de Crónicas capítulo 5, verso 17. Segunda de Crónicas capítulo 5, verso 17. Isaías 1, 18. Isaías 1, 18 e Isaías 43, verso 25. Isaías 43, 25. Y para finalizar, que leas Hebreos capítulo 8, del verso 8 al 18. Hebreos capítulo 8, del verso 8 al 18. Si ves y tú te tomas el tiempo, podrás ver que Dios ha dejado abundancia de indicios para hacerte notar que Él es el que está buscando lo que se había perdido, el cual es cada uno de nosotros. Como te dije que había 7 puntos. En la Biblia se maneja la numerología, es decir, el simbolismo o significado de ciertos números. El 6 es símbolo de imperfección o de ser humano. ¿Por qué? Porque es el que antecede al número 7, el cual es tomado como el número perfecto. El número perfecto, 7 días, 7 notas musicales naturales, entre muchas otras cosas con el número 7. Pero sabes, el punto número 7 es sencillo. Tú eres tu propia solución. Y te vuelvo a recordar, no tiene que ver con que tú te motives. No tiene que ver con una frase motivadora en la cual te estoy diciendo que tú eres tu propia solución. No, sino que tú eres quien tomará la decisión para poder cambiar tu vida. Aunque tu esposa esté buscando por ti, aunque tus hijos estén buscando por ti, aunque tus compañeros estén buscando por ti, el que toma la decisión eres tú. No hay nadie más. No es un pastor, no es una iglesia, no es una religión. Eres tú y la relación que tengas con Dios. Dios no es religión. Dios no es un establecimiento. Dios no es un pastor humano. Dios es un pastor justo, fiel, digno de ser alabado. De verdad, iglesia, lee todas las citas, haz un repaso de lo que te acabo de hablar. Tómate el tiempo para meditar más allá. Si quisiera extender este tema, nos pasaríamos horas hablando. Pero sabes, la intención es que sepas que Dios es el primordial que está buscando al ser humano. Aunque se tengan que cumplir sus estatutos, tenemos que buscar ser santos, ser justos, porque Él es santo, porque Él es justo, porque todo esto nos ayuda. Pero sabes, sobre esto, Dios te está buscando por el amor que tiene. Tú puedes continuar leyendo ahí en la parábola y dice que cuando el hijo pródigo llegó, él decía, él iba pensando en una frase diciéndole que le iba a decir al padre de esta manera: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno más de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre en ningún instante fue a reclamar, sino que dice que como era costumbre estaba parado a la entrada y cuando lo vio de lejos corrió a abrazar al hijo, corrió a abrazarlo. Y cuando lo abrazó, el hijo le dijo estas palabras: no soy más digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no hizo más que volverlo a vestir, calzar y darle un anillo de pertenencia. Y él mismo habla de cómo su hijo se había perdido, pero había sido hallado. Hermano,
¿Cuántos de nosotros hemos sido perdidos en alguna ocasión? Y es tiempo de ser hallados por Dios. Es tiempo de dejar ser hallados por Dios. Puedes brincarte. El punto número 3, el punto número 4. Podrías brincártelo. Pero es necesario volver en sí. Porque si no es así, simplemente padeceremos bajo la circunstancia, bajo la motivación de que te des cuenta que el que tiene la posibilidad para hacer cambios en tu vida eres tú, al permitirle que Dios sea en ti el ayudador, consolador, sanador, consejero, guiador, guerrero, gigante. Todo esto, Dios te ama, no lo dudes, porque sabes, al final esto es el Padre. Nunca le reclamó lo malgastado que tenía sus riquezas. Nunca le reclamó el no haber venido por primera opción con él, sino que lo recibió con un sumo amor. Lo besó, lo abrazó, lo vistió, lo calzó, le dio pertenencia y le hizo recordar que él ya tenía un lugar privilegiado con él. No nos permitamos irnos a otros lados. Tú eres el problema, pero desde ahora en adelante recuerda, tú eres la solución. Dios contigo, hermano, y permítele que Él haga las maravillas que tiene que hacer constantemente. Les amamos, amada iglesia, les bendecimos y esperamos verlos pronto. Les recordamos que estamos para servirles en cualquier momento que necesite. Les amamos. gives way